Leo esta, me voy en el iPad, porque ya no hace falta traer los dos tomos, tenemos estas cositas, ya sabéis, y eso nos permite tener a mano pues toda una biblioteca. Ya no solo el Quijote, la propia Biblia, en fin, bueno, ya lo sabéis cómo son estos aparatos hoy día, ¿no? La frase a la que hacía alusión es la siguiente: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Me salto un par de frases sobre la comida del hidalgo y sobre su vestimenta. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Bueno, solo este primer párrafo del Quijote, naturalmente en una ironía, que esto sea algo en lo que la gente no repara, la gente repara mucho, han reparado todo el mundo. El párrafo ya nos demuestra que Cervantes era un genio de la literatura y también un genio de la ironía. Desde el primer momento él ya está jugando con las distintas autorías de si la historia la escriben varios autores, no solo un autor, juega con la ironía de si el nombre del protagonista es Quijada, es Quesada, es decir, ya entra en juego directamente a las primeras de cambio en los primeros párrafos. En la primera de todas las frases, la del lugar, Francisco Rico y su equipo hacen una nota a pie de página. Estas notas ahora se pueden sacar electrónicamente. Por cierto, este libro lo podéis comprar en Kindle Amazon por 15 euros. No lo compréis en FNAC, porque en FNAC es un PDF cerrado que no permite subrayar ni permite copiar. Es un PDF cerrado. Yo hice la tontería de comprarlo y luego vi que no había manera de manejar el texto. En cambio, en Amazon Kindle lo tiene y se puede subrayar, se puede copiar y se pueden sacar las anotaciones a pie de página de manera electrónica. Entonces, en la segunda anotación a pie de página, referido al lugar de la Mancha, es el punto número 2. Vamos a ver si lo podemos sacar. Referido al lugar, porque mi presentación de hoy tiene que ver con el lugar de la Mancha, con ese famoso lugar de la Mancha del que Cervantes no quiso acordarse, no sabemos por qué motivo, y que ha dado pie a que todo el mundo trate de localizarlo, buscarlo, identificarlo de mil maneras. Francisco Rico dice sobre el lugar: no con el valor de sitio o paraje, sino como localidad y en especial como pequeña entidad de población. En nuestro caso, situada concretamente en el campo de Montiel. Hay dos citas, una en la parte primera, capítulo segundo, y otra en el capítulo séptimo, en la cual se hace referencia a que cuando Don Quijote salía de su hacienda, de su vivienda, se encontraba inmediatamente caminando por el campo de Montiel. De manera que este es el argumento que ha utilizado el autor del que hablaré a continuación para justificar esa localización concreta dentro de la Mancha, en el campo de Montiel. Esto es cierto que Cervantes lo cita y es cierto también aquí Francisco Rico lo reconoce en su nota. Lo que no ya entra el debate ya en una dificultad mayor es cuando se trata de localizar ese lugar, esa entidad de población pequeña, concreta, cuál pudo haber sido. Bien, pues esta es la referencia que hace Francisco Rico y que os quería comentar. El librito que presento es un ensayito, es un ensayo breve que tiene poco más de 100 páginas, que lo tengo en la mano. Tiene por título Don Quijote en un lugar científico de la Mancha. Es un título irónico,
que busca parodiar el trabajo de un equipo universitario de varios investigadores que os referiré ahora a su composición y lo que han intentado hacer. El subtítulo es Artículos medio irónicos. Estos artículos los publiqué progresivamente a lo largo de varios años en un blog que tengo en el norte de Castilla, que compartimos un plantel con Jaime Rojas, el director de la sección de aquí de Segovia, con el director del norte en Valladolid, con Angélica Tanarro, bueno, en fin, con varios periodistas, y habitualmente hacemos una serie de entradas sobre actualidad, y entre ellas pues yo introduje estos artículos relacionados con el Quijote. Y el segundo subtítulo que le puse es Un enfoque psicológico. Es decir, yo quería marcar un tono irónico, un tono paródico, para hacer frente a un trabajo de investigación académico que se planteaba como muy serio. No solamente como muy serio, sino como algo definitivo, algo que había conseguido llegar a una conclusión, una tesis científica verificada, así lo planteaban ellos, por el tipo de investigación que habían hecho. Y yo entendí que la mejor manera de hacer frente a esa tesis era seguir el método de Cervantes, es decir, no tomártelo en serio, e intentar hacer una parodia de ello. Por eso el título, y también de ahí deriva el contenido de los artículos. El apartado de enfoque psicológico hace referencia a dos aspectos. Uno en el sentido de mi propia especialidad, por eso me metí yo en este asunto con una cierta, digamos, capacidad de opinar, ¿no? Porque tampoco me iba yo a meter en el mundo cervantista o cervantino, que es un mundo muy específico, en el que hay gente muy brillante, ha escrito infinidad de libros, artículos, es gente prestigiosa, alguno de ellos tiene el premio Goncourt, Jean Caravaggio, etc. Entonces, mi pequeña introducción fue que en este grupo no habían dado un enfoque psicológico al planteamiento del estudio, cuando ocurre que ellos hablan muy a menudo, de hecho fundamentan el estudio en varios juicios de intenciones, de las intenciones que Cervantes pudo haber tenido cuando escribió el texto. Interpretan frases suyas y juzgan las intenciones de Cervantes. Entonces eso, digamos, que me dio a mí el pie para yo decir, bueno, pues aquí yo tengo algo que decir sobre la posibilidad de que a través de un texto, a través de la hermenéutica de un texto, se pueda llegar a conocer las intenciones de las personas o no se pueda. Si hay técnicas para conocer esto, técnicas lingüísticas de otro tipo, o todavía no las hay. Así que por esta vía es por la que yo encontré el resquicio para poder opinar al respecto. Y también, aparte de esta parte más de tipo profesional, el enfoque psicológico también lo quise hacer haciéndome un poco bandera del sentido común, porque el estudio resulta que es un estudio académico muy serio, con varios catedráticos, con varias técnicas de cálculo, incluso matemático, y luego resulta que le falta muchísimo sentido común al estudio, algo tan básico como eso. Se entiende que los científicos tenemos obligación, o los que hacen investigación más todavía, de superar el sentido común, de ir más allá del sentido común. Pero lo que no se debe hacer nunca es perder el sentido común. Es decir, más allá del sentido común sí, pero nunca dejando de lado el sentido común. Y este equipo yo entiendo que ha dejado de lado el sentido común, y ellos además niegan ese sentido común al lector, porque en varias ocasiones ellos manifiestan que los únicos con capacidad de poder determinar si lo que dicen o no dicen es cierto es el círculo académico. Es el círculo de las personas que entienden de la teoría de sistemas, que entienden del cálculo matemático computacional, y el lector común, que es al que Cervantes dirigió el Quijote, se supone, según ellos, que no tiene capacidad de poder opinar o de poder decir si existe lo que ellos dicen que existe. Es decir, que niegan el sentido común, no solo ellos no lo tienen, sino que le niegan el sentido común para analizar un texto al lector común del Quijote. Así es que esto también es una cosa que debía ser tratada con ironía, porque el sentido común, por muy equipo universitario y por muchas técnicas que utilicen, si no se tiene, pues suele conducir a resultados erróneos. Bien, pues esto es más o menos el motivo por el cual yo me lancé a escribir estos artículos, y luego la recopilación y la actualización que hice para ya editarlos juntos. La edición, la presentación primera la hicimos un compañero mío y yo, que también él escribió un libro al respecto sobre este mismo tema. La hicimos en Argamasilla de Alba,
en junio pasado, coincidiendo con la salida de la edición de la RAE. En Argamasilla de Alba está la que se llama, no sé si lo conocéis, habéis estado, está la Cueva de Medrano, que es un sitio que tradicionalmente se dice que Cervantes estuvo preso allí, en esa cueva, y que ese tiempo que estuvo preso fue el tiempo en el cual él empezó a idear las aventuras del Quijote. Es digamos, una tradición que no ha encontrado aval en estudios históricos hasta la fecha, pero que se mantiene, y de hecho pues la Real Academia Española de manera excepcional hace allí una reunión al año. Es la única reunión que hace fuera del edificio de la Academia en Madrid. Se desplazan hasta Argamasilla de Alba y hacen una reunión allí en el teatro principal de Argamasilla. Nosotros presentamos el libro en una sala contigua a la Cueva de Medrano, y luego visitamos la cueva, que se supone que es el lugar en el que Cervantes estuvo allí y escribió. Los objetivos que yo me marqué cuando decidí ya escribir el libro, el primero evidentemente era el de refutar esta tesis de este equipo que planteaban como científica. También para mí era un reto, aparte que a mí me gusta la literatura, y aparte de que había un fundamento del estudio en juicios de intenciones, lo cual profesionalmente, como os he dicho, me implicaba, pues también en que se planteaba como una tesis científica, es decir, como algo que estaba absolutamente comprobado y demostrado. Y entonces la curiosidad pues se me estimuló. Dije, bueno, vamos a ver qué técnicas, qué procedimientos han salido para considerar que estos señores han identificado el pueblo de Don Quijote, y resulta que ese pueblo del que Cervantes no quiso acordarte es este, y no es el de al lado o el de más allá, y es incontrovertible. Es decir, pues si es una tesis científica verificada, pues se supone que hay pruebas, hay un aparato probatorio que demuestra que esto es así, cosa que luego evidentemente no ocurre. El equipo está formado, dirigido por un catedrático emérito de sociología que se llama Parra Luna, Francisco Parra Luna. Es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y él se juntó con un catedrático de filología también de la Universidad Complutense, Fernández Nieto, y juntaron alrededor de ellos, ese es el grupo principal, a matemáticos, porque con las distancias y tardanzas que Cervantes da en el texto del Quijote sobre los desplazamientos que va haciendo Don Quijote de un lado a otro, lo que tarda, si tarda una jornada o 2 jornadas, media jornada, las distancias que las expresan en leguas, de tal a tal punto hay 8 leguas. Con esas distancias ellos cogen toda esa información y luego lo meten en un ordenador, hacen una modelización matemática muy sofisticada para calcular al milímetro y al segundo cuál pudo ser el pueblo según esas referencias de tiempo y de espacio. Por tanto, también entró en el equipo un catedrático de matemáticas de la Universidad Complutense. Este señor se llama el profesor Montero. Por tanto, tenemos ya 3 catedráticos defendiendo esta tesis que propone como pueblo a uno que se llama Villanueva de los Infantes. Yo la verdad es que no había oído hablar de él hasta que me encontré con el estudio. Este es un pueblo que está en el Campo de Montiel, es la capital histórica del Campo de Montiel. El Campo de Montiel está en la zona sur de la provincia de Ciudad Real. Normalmente los espacios el espacio general que se ha utilizado por los cervantistas para intentar localizar el pueblo era la parte norte de la provincia de Ciudad Real. Esto nos desplaza hacia el Toboso, Argamasilla de Alba, el campo de Criptana, donde están los molinos. Y este hombre lo que hace es desplazar la zona hacia el sur de la provincia de Ciudad Real, basándose en las menciones, que esto es cierto, que hace Cervantes en el texto de que Don Quijote camina por el Campo de Montiel, y luego con estos cálculos que realizan. Y localiza el punto en el pueblo concreto Villanueva de los Infantes. Decía Enrique que no cree que me dejaran, o si voy por allí, que no me acogerían bien. Bueno, son pacíficos, me han invitado. Es un pueblo que tiene una tradición también literaria. Allí murió Quevedo, está en un convento que ahora lo han rehabilitado y es hotel, o sea que podéis dormir al lado de la habitación en la que murió Quevedo. Quevedo tenía también tierras por esa zona, y entonces tiene una cierta tradición literaria e histórica. Tiene muchos blasones, muchas casas señoriales. Era el centro histórico y además era lugar de caminos, de cruce de caminos de la meseta hacia Andalucía y cruzando transversalmente para ir hacia Cartagena, como salida al mar.
Entonces, bueno, en su momento tuvo una cierta pujanza, Villanueva de los Infantes. Hoy día se ha creado una universidad que llaman Universidad Libre, que organiza cursos. Os hablaré luego de un curso que organizaron hace un año con un plantel muy prestigioso de cervantistas, precisamente para intentar ver si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con esta teoría. Y el rector de esa Universidad Libre es un hombre amable y me ha invitado a ir, que cuando yo quiera puedo ir a contar allí mi tesis, que estarán encantados de escucharla. Lo que pasa es que preveo que, claro, que entre los oyentes este hombre estaría presente, y este hombre pues no es un hombre tan pacífico como el rector. Este hombre tiene muy fija su idea y no es fácil debatir con él. Lo he hecho y lo puedo decir. Este era el primer objetivo, por tanto, refutar en concreto la tesis del profesor Parraluna y el equipo de la Universidad Complutense de Madrid. Añadieron también geógrafos, añadieron historiadores, en fin, bueno, hicieron un equipo de más de una docena de personas. Y este era el primer objetivo. Un segundo objetivo que me planteé y que para mí tiene más importancia es un objetivo más general, porque me encontré al meterme en este tema con que resulta que esto que hizo el profesor Parra y su equipo no lo ha hecho solo él. Resulta que hay muchos cervantistas que hacen algo parecido a lo que ha hecho el doctor Parra. Asegurar que han localizado el pueblo de Don Quijote. Han seguido otras metodologías, han hecho estudios filológicos de otro tipo, pero llegan a una conclusión también de que lo han descubierto. Y además cometen errores muy parecidos a los que comete el profesor Parra, que os contaré. Por tanto, al final yo lo que me encontré aquí es que en este mundo hay gente que le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Don Quijote. Don Quijote leía los libros de caballería y creía que eran ciertos, creían que eran realidades, y él trataba luego de llevar esa realidad a la realidad empírica. Pues aquí hay, entre los cervantistas, hay no pocos que cuando leen el Quijote lo leen como si fuera auténtico, es decir, que todo lo que está escrito en el Quijote es como si fuera una verdad revelada, datos exactos, datos objetivos, se lo toman al pie de la letra como Don Quijote se tomaba los libros de caballería. Es muy curioso. Y además parece que no son conscientes, es decir, que no lo hacen adrede o intencionadamente, sino que creen que eso se puede hacer. Como esto al final se convierte en una creencia, como la de Don Quijote, la de Don Quijote era una creencia delirante, de eso hablaré al final. Él creía que era un caballero andante, amado a desfacer en tuertos, creía que tenía que arreglar el mundo, etc. Esto se puede interpretar en términos psicopatológicos, luego lo diré, como una creencia delirante. La de los cervantistas entendemos que no es delirante, pero desde luego es bastante fija, bastante firme, hasta el punto que yo a esta gente les he puesto el sobrenombre amable de Iglesia Cervantista. Cuando hablamos de Iglesia Cervantista hablamos de un nutrido grupo de ilustres profesores, catedráticos, que toman al pie de la letra la lectura del texto del Quijote. Y sobre esa lectura literal uno empieza a decir, pues aquí dice esto, luego debe ser por este sitio, aquí dice esto otro, luego debe ser más cerca del Toboso. En este capítulo menciona a Dulcinea, Dulcinea era natural de Toboso, luego nos vamos también. Es decir, cada uno, como con la Biblia, se agarra a una parte e interpreta hacia su lado las cosas, ¿no? Naturalmente esto ocurre, digamos, en un grupo de cervantistas que no son los más prestigiosos, afortunadamente. Los cervantistas más prestigiosos no caen en este error. Entre ellos está el profesor James Eveland, que es de la Universidad de Boston, con el que intercambiaba un correo electrónico, y el profesor Jean Canavallo, que os mencionaba antes, que es premio Goncourt por una biografía de Cervantes que hizo, me parece, en el año 1987. Es una de las biografías de Cervantes internacionalmente más reconocidas. Y estos dos cervantistas no están de acuerdo en cómo ha planteado Parra y su equipo el estudio. Ellos, en cambio, siguen pensando que tienen esa capacidad de poderse meter dentro del Quijote como si el espacio del Quijote fuera real, y hacer los cálculos con los datos que Cervantes escribe en el texto. Es decir, que confunden lo que se puede considerar algo que fundó Cervantes, que es la novela realista, por tanto, el estilo literario realista. El estilo literario realista, claro, se basa en que cuenta cosas muy verosímiles. Pues cuenta
habla de caminos, habla de caballos, habla de cosas reales, no aporta un componente de imaginación desbordado como hacen otros estilos literarios, sino que se basa en muchos datos que incluso algunos de ellos podrían ser reales, exactos. Otros a lo mejor son datos aproximados, que Cervantes no conocía bien, había oído de lejos, otros se los habrá inventado, es decir, se mezcla todo eso, pero al final se busca dar una verosimilitud al relato, como si el relato estuviera ocurriendo en un tiempo y en un espacio reales. Eso se llama realismo. Pero claro, una cosa es el realismo literario y otra cosa es la realidad empírica. Confundir una cosa con otra, es decir, entre una cosa y otra hay un trecho, y confundir una cosa con otra pues es una confusión de cierto calibre. ¿Cómo se puede explicar que un grupo de profesores, de catedráticos, tenga este tipo de confusión? Pues yo la verdad es que le he estado dando vueltas al asunto y bueno, se puede pensar en intereses económicos, siempre si localizan el pueblo en este lado, pues hay un turismo que va para allá. Este señor intentó en su momento que nombraran al campo de Montiel y a Villanueva de los Infantes patrimonio de la humanidad, basándose en esta supuesta demostración científica, es decir, siempre hay detrás. En La Mancha esto es una epidemia, claro, aquí suena un poco raro que se peleen los pueblos de esta manera, pero en La Mancha esto es una epidemia. Allí cada pueblo tiene sus razones para pensar que Cervantes hizo que Don Quijote hizo esto aquí o lo hizo allá, que procede de este lado o de otro. ¿Por qué? Pues porque detrás van recursos económicos. Entonces, esta es una de las razones que seguramente puede estar influyendo. Y otra de las razones es la magia literaria de Cervantes, porque hay otros cervantistas, como os digo, que no tienen estos intereses concretos locales en La Mancha y, sin embargo, cometen este mismo error. Por tanto, se entiende que la magia de Cervantes, ese realismo, es mágico en el sentido no de ser fantasioso, sino en el sentido de provocar una confusión entre un texto literario y la realidad empírica, los datos objetivos de la realidad empírica. Así es que esto se supone que también es algo que solo está al alcance de determinados genios de la literatura. El contenido del librito es una introducción breve que hago y 7 artículos que revisé del blog del Norte. En los 2 primeros artículos, al modo cervantino, yo me invento un personaje al que llamo Fide Amato Sentinelli, que es una versión del personaje de Cervantes que llama Cide Hamete Benengeli. Es uno de los que él atribuye la autoría de la obra del Quijote, es decir, que no la ha hecho él en muchos capítulos, no en todos, pero porque ahí tiene un juego que si es uno, que si es él, que si es el moro el Cide Hamete Benengeli, o que si son varios autores, como dice en el párrafo que os leí ya en el primer capítulo. Él tiene este juego con la autoría desde el principio. Entonces, al que más relevancia da como autor es a Cide Hamete Benengeli, que supuestamente fue él el que escribió el texto del Quijote, y luego Cervantes lo que hace, o el autor que no se nombra en primera persona, lo que hace es traducir esa historia del moro que se encuentra en la Alcaná de Toledo, y él hace la traducción simplemente. Así es como plantea Cervantes este juego de autoría. Yo me invento, siguiendo la estela paródica de Cervantes, me invento un personaje que relata, que se encuentra con el libro del profesor Paraluna y de su equipo, y que relata el encuentro con ese libro, y todo está aficionado, claro, y cómo va argumentando en contra de lo que el profesor Paraluna y su equipo van diciendo. Es decir, que hago una imitación del método paródico de Cervantes para que resultara un poco menos crudito a los lectores, una argumentación lógica en términos puros y duros, ¿no? Y este es los 2 primeros artículos que hice para el Norte de Castilla. El primero se titula El enigma que ha durado 4 siglos y los que dure, porque el trabajo del profesor Parra, que no os lo he dicho, se llama El enigma resuelto del Quijote. Este es el nombre que ellos le pusieron a su estudio de 360 y tal, casi 400 páginas. El enigma resuelto del Quijote. Entonces yo, llevándole la contraria con ironía, lo titulo El enigma que ha durado 4 siglos y los que dure, primera parte, y luego El enigma que ha durado 4 siglos y los que haya de durar, segunda parte. Y bueno, pues ahí es donde yo hago el rebatimiento de argumentos principal
pero de esa manera un poco más llevadera. Hay un artículo en el que recojo los correos electrónicos que intercambié con el grupo de cervantistas. Resulta que yo, cuando hice esto en el norte, envié unos correos electrónicos de este artículo al grupo que había hecho el libro, y me encontré con la sorpresa de que contestaron. No, era una cosa que no esperaba, pero resulta que me contestaron. Me contestó el profesor Parra, tuve varios correos electrónicos con él, lo cual nos dio oportunidad de tener un intenso debate, él diciendo unas cosas, yo otras, pero contestaron también. Escribí a Canavallo, que me contestó, escribí a Daniel Eisenberg, que es un cervantista norteamericano también muy conocido, me contestó, a Hutchinson, que también es norteamericano. Bueno, se ve que la gente está muy interesada por esto del Quijote, es decir, que a todo el mundo le toca en algún sitio que es capaz de entrar al trapo, digámoslo así coloquialmente, ante alguien que es un desconocido y que no pertenece al mundo cervantino. Sin embargo, la lectura que hicieron de los argumentos que yo expuse y tal en los artículos, pues les debió de parecer suficientemente razonada y fundada, y hubo respuesta. Con lo cual se estableció un feedback de ideas de unos y de otros, y eso lo recojo en uno de los artículos. Y en otro, los que tuve en concreto con el profesor Paraluna. Y luego ya el último de los artículos, que es muy breve también, saliéndome ya de este tema concreto del lugar de la Mancha, lo que hago ya es otro artículo que escribí sobre Don Quijote, sobre la posible psicopatología, ya me metí ya más directamente en mi propio terreno, la posible psicopatología que pudo haber tenido Don Quijote de la Mancha, que también ha sido objeto de muchísimos debates y muchísimos textos desde que la psiquiatría toma ya carta de naturaleza como ciencia, incluso antes. El último de ellos lo presencié, la presentación la presencié, me acerqué ahí, porque fue también justo donde lo presentamos nosotros, en Argamasilla de Alba, y fue el profesor Alonso Fernández, que fue catedrático de psiquiatría, ya está jubilado, pero él es muy activo y sigue intelectualmente muy en forma, y entonces él presentó, justo ahí donde nosotros lo presentamos, él lo presentó 2 semanas antes, este libro que habla del delirio en Don Quijote. Y Alonso Fernández, catedrático de psiquiatría, diagnostica a Don Quijote. Él hace un diagnóstico, se recoge los síntomas que Cervantes escribe en el texto sobre las ideas que tenía Don Quijote, que se puede entender como ideas de megalomanía, de quererse un personaje superior, un caballero andante que puede desfacer todos los males y todos los entuertos del mundo. Esto se puede interpretar como una ideación delirante de grandeza, una ideación megalomaníaca. Interpreta los cambios de humor que tenía y ve que hay en algunas ocasiones periodos deprimidos y en otras ocasiones periodos de una exaltación muy grande, de una euforia, como si tuviera una manía, y lo tipifica como trastorno bipolar 2, de tipo 2. Es decir, que Alonso Fernández, siento decirlo, colega y ilustre, comete el mismo error que el profesor Paraluna. Confunde la información de un texto literario con la realidad empírica. Es decir, se podría a lo mejor diagnosticar a una persona que tuviera ese tipo de síntomas, pero no se puede diagnosticar a un personaje de ficción. Los personajes de ficción no están catalogados en la CIE-10 ni en la DSM-4 para hacerles diagnósticos. Los datos que utilizan los escritores mezclan muchas cosas, no reproducen la realidad. Y los diagnósticos se hacen sobre la clínica, sobre la realidad empírica. Por tanto, en mi opinión, el profesor Alonso Fernández, cuando diagnostica a Don Quijote, se equivoca, igual que el profesor Paraluna se equivoca cuando utiliza las tardanzas y las distancias, establece cálculos de la velocidad de las cabalgaduras nunca cabalgaron. Rocinante y Rucio no cabalgaron, estaban en la imaginación de Cervantes. Él traslada esto al terreno de la realidad como si realmente pudiera determinarse. Por tanto, yo en ese artículo no diagnostico a Don Quijote, lo único que hago es establecer un paralelismo, una especie de juego. Hasta luego. Una especie de juego diciendo un como si, poniendo esa premisa, como si, es decir, si una persona en la realidad tuviera síntomas parecidos a estos, podría ser esto, pues pudiera ser que fuera un trastorno delirante, que fuera una megalomanía, y que hay un juego de identidades que hace muy bien Cervantes entre el personaje que está enfermo, que está trastornado, que es el caballero, Don Quijote, y luego el personaje real entre comillas, real dentro del texto, que es Alonso Quijano el bueno, que será el hidalgo
que antes de leer los libros de caballería pues tenía cordura y tenía una vida normal en un pueblo pequeño de La Mancha. Entonces ese juego lo hace muy bien Cervantes, pero de ahí a poder hacer diagnósticos psiquiátricos como tales, mi opinión es que esto no se puede hacer. Y ya finalizo, sobre cuál creo yo que puede ser la hipótesis más, al menos es la hipótesis que a mí me resulta más convincente, está en el nivel de hipótesis, no es una tesis científica verificada, ni hay demostración posible de ella, pero yo creo que es la hipótesis más razonable. Esta hipótesis la ha formulado en algunos medios de comunicación Francisco Rico y también el presidente de la Real Academia, Darío Villanueva, y también es la hipótesis a la que algunos cervantistas prestigiosos se apuntan, y es la de que creen que lo más probable, por tanto es una hipótesis, es que Cervantes siguiera un método constructivo del personaje como siguen habitualmente los escritores. Y en ese método constructivo los escritores normalmente no se fijan solo en un lugar, ni para establecer, ni para describir un espacio físico, ni tampoco para describir a un personaje. Pueden tomar datos de distintas personas, de distintos lugares, y eso al final se funde en un crisol. Eso es la construcción que ellos hacen, juntando información que pueden tener ellos de la realidad empírica, lecturas que pueden tener, historias que les han contado, y al final toda esa información ellos la juntan en su magín, en su crisol, y de ahí hacen la creación de una identidad nueva que es el personaje literario. Por tanto, el lugar de La Mancha de esta manera no sería uno en concreto, sino sería algo no determinable como lugar concreto. Y además esto coincidiría con la intención que tuvo Cervantes cuando llamó a su caballero Don Quijote de la Mancha, porque claro, si él hubiera querido que Don Quijote fuera Don Quijote de Villanueva de los Infantes, pues lo hubiera tenido muy fácil. Si hubiera querido que fuera Don Quijote de Argamasilla de Alba, o en todos los pueblos, Alcázar de San Juan, hay un montón de pueblos, pues no hubiera tenido más que escribirlo, Don Quijote de tal sitio. Pero Cervantes, y con esto ya termino con sus palabras, no tenía esta intención. No tenía esta intención, sino que tenía la intención de nombrar a toda La Mancha como lugar en sentido amplio, en sentido metafórico de Don Quijote, y no con ese sentido localizacionista que tienen muchos autores y desde luego los pueblos de La Mancha. Lo dice Cervantes en el primer capítulo, y con esto ya termino. Dice así: puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Sigue con el juego de autores. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Por tanto, yo creo que las palabras de Cervantes son bastante claras, y los cervantistas seguirán haciendo sus libros, sus tesis, sus congresos, pero creo que deberían poner más sentido común. Nada más, y gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues nada, si queréis charlar un poco, hacemos unas cuantas preguntas antes de tomar una caña, si tenéis curiosidad por alguna cosa. A mí me parece que el Quijote, sin ninguna duda, es un libro mágico. Yo, que ya soy de la tercera juventud así, fue el libro que tuvimos en preuniversitario. El Quijote, una serie de comentaristas y tal, y claro, en aquella época no pensábamos lo que suponía el Quijote. Claro, yo le he ido sacando el juego, pues a posteriori, cuando lo he vuelto a leer, la primera parte, esa que más, un poquito más densa, y la segunda parte, pues te llena mucho más. Yo siempre he pensado que no solo el Quijote, sino que España era un país mágico también, ¿no? Porque cuando yo subía al hospital, pues a una hora determinada todos los días y tal, y luego pensando, digo, bueno, a nivel del hospital o a nivel de otra administración, digo, hay una serie de personas que están dando el callo como deben,
y hay otros que no pegan ni chapa. Y claro, este país sigue hacia adelante, es mágico. Entonces yo pienso que sí, que España es un país mágico porque sin ninguna duda no ha contagiado el Quijote. En el romanticismo, en el siglo XIX, se hizo una interpretación, creo que fue Schilling, el poeta, el que hizo la interpretación romántica del Quijote que más ha perdurado, que es esa lucha entre el realismo y el idealismo. En principio, la intención de Cervantes parece, según Francisco Rico también, otros autores, no era exactamente eso. Era simplemente un entretenimiento para entretener a la gente, para divertirle, para hacerla reír y burlándose de los libros de caballería, que todavía en aquella época había mucha gente que los leía y se los creía y contaban aventuras fantasiosas, eran como superhéroes, como enormes superhéroes. Y entonces a Cervantes se le ocurrió parodiarlo creando el antihéroe, con lo cual nos colocan en el siglo XX de un salto, es decir, es de una modernidad enorme, porque todo era a ver cuál era el héroe más grande, si era Amadís, si era Belianí, luchaban entre ellos como los superhéroes a ver quién era el más superhéroe de todos. Y de repente él crea el antihéroe, el hombre que fracasa, el hombre que sale molido a palos, el hombre que le tratan de loco, que se burlan de él. Esto es una modernidad enorme. Y entonces no es exactamente esa interpretación, no, esta es otra manera, se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de estos 4 siglos, ¿no? Y esta es otra interpretación distinta a la que se hizo de tipo romántico, en la cual se veía como una lucha entre el idealismo y el realismo, una lucha constante entre el idealismo y el realismo, representando los ideales de España como nación hidalga, como nación noble que aspiraba a lo más alto, pero que tenía también otra cara que era la de los pícaros. Sancho Panza sería el pícaro frente al idealista, que es considerado como loco directamente, porque ser idealista en ese grado ya directamente no era razonable en la realidad de la época. Entonces ya pasaba de idealismo a locura directamente, ya salirse de la realidad. Sin embargo, la picardía de Sancho pues reproduce al principio sobre todo muy bien los modelos de la picaresca. Luego Sancho se va contagiando de Don Quijote, se van contagiando el uno del otro, como tiene un proceso de diálogo constante entre ellos, pues al final, como en un matrimonio, el uno se contagia del otro, el otro del uno. Don Quijote se va volviendo realista poco a poco, hasta que termina recuperando el juicio en el último capítulo, y Sancho Panza le estimula que siga con las aventuras, de que hay que seguir adelante, que no hay que desanimarse, y se va contagiando del idealismo de Don Quijote. Eso es un juego también muy, muy interesante. Yo creo que siendo un libro de caballería termina con los libros de caballería, Cervantes. Sí, inicia ya la moda que había, digamos, la moda de lectura que había. Hace también la parodia, y al mismo tiempo que hace claro, porque si hubiera sido una parodia muy Roma, simplemente burlarse de las tonterías que decían los libros de caballería, pues no hubiera tenido, no sería el Quijote, claro. Al hacer esa parodia, él construye pues todo un universo de lo que es el ser humano, construye en qué consiste la naturaleza humana, ¿no? y abarcando las dimensiones del fracaso también, que forman parte de la naturaleza humana. Los héroes no tenían fracasos, los caballeros andantes eran éxitos, y era ver quién tenía más éxitos, quién mataba más. Y en cambio aquí no, aquí introduce a un sujeto humano que fracasa, que le derriban, que le apalean, que sufre, que se burlan, es decir, introduce ya lo que es una dimensión mucho más amplia de la naturaleza humana. Ese es el gran éxito, y eso, como lo hizo por la vía de la broma y de la chanza, entró muy bien en la lectura, fue un éxito desde el principio. Se repitieron ediciones rápidamente, salieron copias, ediciones piratas, tuvo un éxito enorme desde el principio. Así como Cervantes había fracasado por completo en las obras de teatro, le tenía una inquina tremenda a Lope de Vega por esto, de terminar mal por esto. Se piensa, incluso hay una hipótesis que no está demostrada, pero en fin, que se han sostenido muchos cervantistas, de que el Quijote de Avellaneda, el Alonso Fernández de Avellaneda, que lo hizo o Lope de Vega, el prólogo se le atribuye, el prólogo, que es donde le mete caña y le tacha de viejo, de manco, etc., y de envidioso, pues se dice que lo hizo Lope. Entonces, en teatro, por mucho que lo intentó, que era, por cierto, lo que más le gustaba a él, desde jovencito se le iban los ojos, los decía, detrás de la farándula, desde los 20 años, pero ahí no consiguió. Lope era un teatro más dinámico, más libertino para la época,
más nuevo y tuvo éxito, y en cambio él ahí no consiguió. Entonces cuando ya hace el Quijote, la narración, ahí sí que consigue un éxito desde el primer momento y rompe ya con la tradición de unas lecturas muy... El libro de caballería desaparece. Sí. Y eso que has dicho, no me acuerdo si es sé que ha escrito los picos contra 1000 versos al verso. Mas si yo vuelvo un pico con el pico de mi verso, lo pico, pico. ¿De quién es eso? Pues no te sé decir ahora mismo. No sé si es de quién. No te sé decir. Ahora mismo no sabía, pero no me acuerdo. No sé si es de uno de los poemas satíricos que hacen esas luchas que había entre ellos. En la segunda, al final de la primera parte hay unos poemas satíricos. Intervenía siempre el problema crematístico, porque casi todos tenían un noble que es el que le daba... Sí. Si no había forma. Y le servía de cosas o cosas. Sí, la primera parte va dedicada, no sé si es uno de los... al final de la primera parte, bueno, la primera parte es la dedica al conde, a su protector, es el duque de Béjar, y la segunda al conde de Lemos. Es decir, esta gente, claro, a pesar del éxito que tenían, para poder mantenerse y poder estar haciendo esto, necesitaban que le protegiera alguien. Y no sé qué te iba a decir. Que al final de la primera parte hay unos versos satíricos que atribuye a los académicos de la Argamasilla. El Paniaguado, el Micón, les ponen unos nombres y hacen unos versos satíricos en los cuales se supone que entierran a Cervantes, y a lo mejor viene de ahí, no lo sé, no estoy seguro. Yo sé, a lo mejor me acuerdo, pero no me acuerdo quién es. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues nada, ¿qué librerías está esto? Esto no está en librería. Tenéis una oportunidad estupenda para llevaros un ejemplar ahora. No, porque es una autoedición esto. Esto es una autoedición, han pasado alguna librería. Pero ya si lo queréis coger, la oportunidad la tenéis ahora. Vale, pero no, que no tengáis compromiso, que esto era cosa de pasar un rato y ya la está. Academia Española, yo creo que es un acierto porque como te vienen todas las notas, que luego las podéis, porque ahora hay muchas palabras del castellano antiguo, frases y tal, yo creo que eso ha sido un acierto. Alfredo, ¿está en formato digital? El texto está en ebook, sí. ¿Está en ebook? Está en ebook también, sí. Lo podéis encontrar, está en... Pues me parece que está en la Casa del Libro, en Amazon, en Google Play. Está en formato digital, sí, porque la editorial, ya estas editoriales pasan una cantidad muy pequeña a las librerías, por eso es lo que te decía, te dejan casi más a ti para que hagas la distribución de conocidos. Esto es el librito, el ensayito de un autor desconocido, no, es de un autor famoso, entonces es una editorial de autoedición, entonces ellos ya prefieren hacer pocos ejemplares en papel y pasarlo directamente a la venta digital. Es el formato que más se utiliza. ¿Qué tiene el libro? En el físico 10 euros le pusimos de precio, y el ebook me parece que está en 3. O sea que os aconsejo el ebook. Es diferente, sí. Lo bueno que tiene el papel es que va con dedicación. Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que estas tertulias es una pena que no podamos tener. Sí, yo tengo varias ediciones del humorista de la ABC, Mingote. Otra también, no sé si es del pintor de Cadaqués. Dalí también hizo, sí. Algunas son de Picasso, es decir, que otras son de Gustave Doré, que hizo los primeros grabados. Os puse ahí varias imágenes. Sí. Esto es una imitación de... no sé qué, esto es toma de Picasso, pero le pone un fondo de Van Gogh. Estas estatuas están en la casa que se supone que fue donde nació, en Alcalá de Henares. Están allí sentados enfrente de es una casa museo, está reconstruida, vamos, no es histórico. Toda España, bueno, las imágenes. Ese es el de Cuyab, ¿no?
Plaza El de la Plaza España de Cuyao Valera, efectivamente. Sí, sí. Que era segoviano este hombre, ¿no? Sí, sí, sí. La familia Pujol. Sí. Todo el monumento a Cervantes y el Quijote en la Plaza España de Madrid, Sí. el de Cuyao, que es un... Cuyao Valera, es la familia. Cuyao, que es un segoviano. Un segoviano, sí. Aquí, mira, como veis, esto, aquí en la primera parte se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, 1605. La edición es de Juan de la Cuesta, que esto está en la calle Atocha. Sí, es el último día, que si no luego me Pasa pillas. la segunda, pasa la segunda, sí, por favor, Enrique, pasa la siguiente. En la siguiente ya, bueno, la segunda parte del ingenioso caballero, ya no le llama hidalgo, le llama caballero, Don Quijote de la Mancha, y además hace constar por Miguel de Cervantes Saavedra, autor que fue de la primera parte, Sí. para contrarrestar lo de Avellaneda que había salido el año anterior en 1614, y lo quiere dejar desde el principio bien claro que era el autor auténtico. Muy bien, pues nada, Pues tomamos una